que nosotros, en mi familia, por ejemplo, mi mamá asumió su hipertensión, mis dos hermanos que no son cristianos todavía, pero que pertenecen ya, que son de la promesa, ellos asumieron la hipertensión. A mí en un momento me dieron usted hipertensión, no le pude decir al médico porque él no entiende lo espiritual. Amén. Yo dije, mentira del diablo, hipertenso es el diablo. Señor lo reprenda, aleluya, aleluya. Es necesario crucificar al viejo hombre para que las tinieblas no cobren parte en nosotros. Por eso dice la palabra, resistí al diablo, Sharabakamba, y este huirá de vosotros. Del Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Este es tu segmento, Conociendo el Mundo Espiritual. Gloria al Señor, donde hay contenidos que verdaderamente están revelando muchas cosas ocultas y desenmascarando el reino de la tiniebla. Este espacio se contempla en cómo desenmascarar las tinieblas para que las personas, la audiencia que nos ve, se dé cuenta de que el mundo espiritual no es un mito, no es una leyenda, no es un cuento, tampoco es un relajo, sino que es una realidad, es una vivencia que constantemente se mantienen trabajando con ahínco para tratar de detener el plan y el diseño de Dios en nuestra vida. Entonces acá estamos, gloria al Señor, revelando lo oculto, revelando lo que no se ve, revelando los aspectos paranormales que día tras día avasallan contra nuestra sociedad y contra nuestra juventud. Gloria al Señor, quien les habla, su amigo y su hermano Dionis Luis. Un honor que el cielo nos da el poder ser parte de esta amada audiencia, de esta amada plataforma. Como ustedes sabrán, mi gente, nunca estoy solo, siempre el Padre me acompaña, pero en el día de hoy me acompaña, tengo el honor, gloria al Señor, de tener acá en cabina con nosotros una pastora, gloria al Señor, que trae una palabra, que trae un denuedo del cielo terrible, que sé que te va a bendecir, que va a bendecir tu casa, va a bendecir esta generación. Quiero que ella se presente a la audiencia y ella misma tiene el esbozo de la palabra del Señor. Amén, amén. Dios les bendiga. Agradecerle a Diony estar en este espacio tan maravilloso, que yo sé que va a ser de mucha bendición y edificación y que va a arrojar luz sobre lo que es el mundo espiritual a cada una de las personas que están escuchando y están viendo este espacio. Entonces, mi nombre es Giovanni Sánchez de Taveras. Estamos pastoreando el ministerio El Tiempo es de Dios, junto a mi esposo, el pastor Juan Taveras. Y en este día vamos a estar hablando sobre lo que es discernir la opresión demoníaca. Wow, tremendo, pastora, tremendo. ¿Qué nos tienes a nosotros aquí? Bueno, vamos a compartir en primer lugar una porción de las Escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo 6, del verso 10 en adelante, bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. En otra versión dice: en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Tremendo, impresionante. Gloria al Señor. Poderosa palabra. O sea, ¿qué nos da a entender esta palabra?
que nosotros tenemos enemigos ocultos. Podemos decir que no son tangibles, visibles a nuestros ojos físicos, pero que sí existen en el mundo espiritual, porque hay una guerra. O sea, nosotros tenemos una guerra, y si lo vemos a la luz de la palabra, podemos ver, Diony, que hay un mundo de la luz y un mundo de la oscuridad. Sí, sí, sí. Y si nos vamos, por ejemplo, al principio, la palabra establece que lo primero que el Señor hizo fue la luz. Y cuando el Señor creó la luz, dice las Escrituras en el Génesis, las tinieblas se manifestaron, se separaron. Wow. Por eso es que la palabra establece que cuando la luz llega, las tinieblas tienen que manifestarse. Amén. O sea que hay una guerra, hay una lucha. Y esa lucha no es con el hermano, esa lucha no es con el amigo, esa lucha es contra entidades que se mueven en la esfera celeste y que ejercen una influencia, que ejercen un impacto, que ejercen una opresión en lo que es nuestras vidas. Amén, amén. Así es, ministra del Señor, gloria al Señor. Nosotros nos enfatizamos en darle a conocer a esta audiencia que el mundo espiritual es mucho más tangible, más real que este mundo que nosotros estamos viviendo. De hecho, la misma Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, que el origen de este mundo está basado en el invisible que nosotros no conocemos. Entonces, la gente quiere soslayar, quieren olvidar, quieren hacer caso omiso al mundo espiritual y no saben que todo lo que nosotros hacemos aquí tiene dependencia de un mundo espiritual de donde nosotros no vemos. Como bien explicaba usted, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de la maldad que gobiernan en las regiones celestes. Esto significa entonces que nosotros somos como en el teatro de títeres, como que somos los muñecos que nos llevan de aquí para allá y de allá para acá, que nos tiran el brazo, que nos tiran el pie y así sucesivamente. En cambio, nosotros somos los titiriteros, gloria al Señor, pero arriba están la gente moviéndonos con unos hilos que son bien finos. Así es el mundo espiritual. Nosotros nos regimos por quien nos gobierna en el mundo espiritual. Amén. Bajo la autoridad que estamos. Si estamos bajo la autoridad de Dios, no somos títeres, somos siervos. Amén. Entonces el enemigo sí tiene títeres, Dios no tiene títeres. Dios tiene servidores, Dios tiene hijos, Dios tiene siervos que le sirven en espíritu y en verdad. Pero cuéntenos acerca de su experiencia, pastora. ¿Cuáles son las experiencias que usted ha tenido en el mundo espiritual, que ha conocido? La audiencia está ahí esperando una palabra. Muy bien, muy bien. Yo desde niña vengo, antes de conocer al Señor, tenía muchos ataques, porque el enemigo sabe lo que tú eres y hacia dónde va. Aunque él no puede ver lo que está en tu mente, pero sí, el enemigo sabe tu destino profético y siempre va a buscar la forma de poner obstáculos para que tú no puedas llegar. Amén. Y de niña siempre fui atacada. Sabemos que el enemigo utiliza el campo de batalla, que es nuestra mente. Amén. Pero aparte de eso, nosotros tenemos una tricotomía, un cuerpo, un alma y un espíritu. Muchas veces el hombre carnal, dice las Escrituras, no puede discernir las cosas del espíritu porque les parece locura. Entonces, como somos seres tricotómicos, nuestro cuerpo nos conecta con lo tangible, con lo natural, con la realidad concreta. Nuestra alma, dice las Escrituras, que es el asiento de las emociones y los sentimientos. Y el espíritu es lo que nos da a entender el mundo espiritual. Muy fuerte. Aleluya. Entonces, luego que conocí al Señor, he vivido muchísimas experiencias. De hecho, estando en una cruzada en Estados Unidos, en el estado de Massachusetts, me tocó hospedarme en un lugar donde la persona que me recibió, no voy a decir el nombre, la persona que me recibió, esta persona se iba a elaborar muy temprano. Amén. En Estados Unidos las personas muchas veces se van a las 3, 4 de la mañana. Ella estaba pasando un proceso y vivía en un basement. Y en este tiempo a mí me tocaba quedarme sola en un lugar totalmente, vamos a decir, las casas alejadas. Amén. En Massachusetts, las casas en el lugar que estaban muy separadas. Y entonces en este lugar yo me quedaba sola. De hecho, los demonios me intimidaban, siendo honesta. Wow. Porque aunque uno sea cristiano, no puedo decir que hay un momento que le da un temor. Y me intimidaban. Cuando ella se iba, yo hubo en un momento que sentí, literal, me jalaban la sábana, wow, me empujaban, me oprimían. Muchas veces estos demonios operan porque nosotros de alguna forma hemos abierto brechas, consciente o inconscientemente, o muchas veces porque vienen a través de maldiciones generacionales que nuestros ancestros de alguna forma han abierto puerta y que esta iniquidad
llega a nuestras vidas y que nosotros tenemos que romper, como dice las escrituras en Deuteronomio 28, a partir del verso 15, que hay unas maldiciones y estas maldiciones se heredan a través de nuestra línea de sangre. Entonces muchas veces estas puertas tienen que ser cerradas y parece que en este tiempo estos demonios que me hostigaban, que me oprimían, que me intimidaban, que literal en un momento yo sentía que me oprimían el pecho estando despierta, me atacaban, me alaban la sábana. En verdad yo decía, Dios mío, ¿hasta cuándo voy a estar en este proceso? Porque fue un proceso, pero muchas veces Dios permite estos procesos para que podamos conocer el mundo espiritual, para que podamos identificar la jerarquía de estos demonios, porque ellos están ordenados de acuerdo a las escrituras en jerarquía. Ellos tienen un orden jerárquico, potestad de principado. Y recuerdo que estando en ese mismo tiempo, fuimos a Lawrence a ministrar a un hogar. Me gusta mucho cuando voy de cruzada visitar los hogares, me apasiona el ministerio de los hogares. Y en este lugar el Señor hizo un rompimiento y a la salida yo pude ver como una nube negra. Había una nube negra posada encima de esa casa. Y mientras yo salía del lugar, no me cubrí en oración, porque es bueno que nosotros oremos para una cobertura. A la salida yo sentí que la cabeza me dio vuelta. Cuando salimos en el vehículo, a mitad del camino de Lawrence a Methuen, que era el lugar donde estaba hospedada, vi un hombre negro en medio de la calle. Cuando mi amiga que va guiando, yo le dije, ay, cuidado, porque pensaba, el principado que estaba operando se manifestó literal. Y recuerdo que iba a ministrar en un retiro de liberación y sanidad interior al otro día. Entonces, desde ahí, yo entré en un proceso de gravedad, de una migraña terrible. Yo no podía dormir a las 3 de la mañana, me entró todo este malestar y era un ataque. A raíz de eso, yo he aprendido a identificar un principado cuando me pasan estos procesos, porque cada vez que estoy operando un principado, en mi cuerpo ocurre eso. Y tuve esa experiencia, luego también tuve una experiencia en ese mismo lugar en 2019, en un lugar tuve una revelación. Yo veía en una casa un hombre y yo decía, voy y lo saco. Yo veía una puerta abierta y veía otra puerta cerrada. La puerta de atrás estaba abierta. Yo me monto en un vehículo. Cuando me monto en el vehículo veo que me empiezan a tirar piedras. Al otro día el Señor me muestra un espíritu de muerte en el lugar donde estaba. Nosotros nos vamos a mover de Lawrence hacia Nueva York en un bus. Y cuando empezamos a orar en el lugar, me llega a la mente, el espíritu me trae a la mente, ¿reprendo o no reprendo este espíritu? De hecho, decidí reprenderlo. Fue literal lo que Dios había mostrado en la revelación. Cuando reprendo al espíritu, oro, llega la guagua a buscarnos, que nos lleva a domicilio. Entonces, desde que me monté en la guagua, mi cabeza dio vuelta y me entró una migraña terrible. Tremendo, tremendo. Y cada vez que estoy operando, porque hay formas como Dios puede revelarnos que en el área celeste, que en el mundo espiritual, que en el lugar donde entramos se está manifestando una entidad demoníaca. Esta es la forma de la cual Dios se manifiesta a mi persona. Y yo llegué a mi casa grave, a donde mi mamá que vive en Nueva York. Yo llegué grave. Entonces, ¿qué les quiero decir? El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Como decía el evangelista acá, cuando Dios creó todo lo creado, lo hizo de lo que no se veía. Lo manifestó por la palabra y la acción del Espíritu sobre la superficie de las aguas. Empezó a sacar todo lo que ya existe en la eternidad y lo manifestó por la acción de la palabra y el movimiento del Espíritu. Entonces Dios nos ha dado a nosotros poder y autoridad para caminar por encima de esos demonios. Amén. Pastora. Entonces, pastora, yo le hago una pregunta a usted. Entonces, ¿por qué los demonios necesitan un cuerpo? ¿Por qué atacan a las personas? ¿Por qué quieren vivir dentro de las personas hoy en día? Si vemos personas que le acontecen cosas paranormales, que dicen, wow, pero en la lógica humana no pudo haber acontecido. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? ¿Por qué me visitan en sueños? ¿Por qué veo esto? ¿Por qué entonces los demonios o el reino de la tiniebla está tan preocupado en usar un cuerpo? Bueno, sabemos que Dios es espíritu y que el enemigo también es espíritu. Y así como el Señor nos usa a nosotros, sus hijos, para establecer su reino, para manifestar su gloria, para cumplir la gran comisión aquí en esta tierra, también el enemigo necesita un cuerpo.
un cuerpo que esté disponible, como dicen las escrituras, que muchas veces venimos al camino del Señor y de repente abrimos una brecha. Y cuando el enemigo viene, el espíritu que operaba en nosotros, va y busca 7 demonios peores para habitar la casa que la encuentra limpia. Entonces, por eso es que ellos necesitan un cuerpo para operar. Por eso muchas veces tenemos ataques, por eso muchas veces personas se nos levantan en el trabajo y es porque hay una influencia demoníaca. Hay algo importante, Dionis, y es que muchas veces creemos que los que estamos en el camino del Señor no nos endemoniamos, pero sí hay áreas de nuestras vidas que pueden estar demonizadas. ¿Por qué están demonizadas? Porque hay áreas que no hemos entregado al Señor, porque hay áreas en las cuales no nos hemos arrepentido. De hecho, tengo un testimonio que luego lo contaría, de un proceso que te estuve contando detrás de cámara, que viví en mis finanzas, y era porque yo era mala administradora, era porque yo era mala mayordoma, era porque esta área no estaba formada. Entonces Dios me permitió que un espíritu de deuda viniera sobre mi vida, ejerciera presión hasta que esta área yo la aprendiera a manejar, se la entregara al Señor. Y muchas veces hay espíritu de miseria, de escasez, hay unos espíritus que se acuestan con las personas, no sé si puedo decir esto por acá, no, claro, el incubo y el sucubo. Y hay personas que sienten en la noche que están teniendo un acto sexual, y estos espíritus, uno viene sobre el hombre y otro sobre la mujer, y experimentan estas, vamos a decir, estas sensaciones fisiológicas con las cuales Dios nos hizo. Entonces estos espíritus son espíritus que operan en el mundo espiritual, y que si nosotros no podemos discernir estos espíritus, entonces vamos a entrar en relación con esos espíritus. Wow, entonces estás hablando de que ellos necesitan un cuerpo para poder llevar a cabo su plan macabro y su plan de las tinieblas. Amén. Entonces yo soy de lo que creo que los demonios no es que no respetan el reino, respetan el reino. De hecho, el reino los reprende. Ellos no pueden estar en la luz porque su obra es de tinieblas. Amén. Entonces, me doy cuenta porque alguien en una ocasión había dicho, pastora, me dijo a mí, Dionis, una persona cristiana puede ser endemoniada. Le dije, claro, puede ser endemoniada, porque los demonios no tienen que ver con que tú seas cristiano. Con que tú le abras una brecha, ellos se meten. Ellos lo único que necesitan es una puerta. Amén. Y tenemos, porque miren a Saúl. ¿Quién sabía más de la ley que Saúl? Nadie. Amén. ¿Quién sabía más de la Torah que Saúl? Nadie. Saúl, criado en el Evangelio, un hombre que se levantó con precepto de reino, que se levantó con escrutinio de reino, y estando en el reinado, ungido por el profeta, se le metió un demonio. Amén. Y consultó a una bruja. A una divina. Amén. Entonces, una gente que esté dentro de la iglesia es altamente peligrosa cuando le abre una brecha a los demonios. Amén, amén. Eso es así. Mientras tú hablas de Saúl, llega a mi espíritu Nehemías, y lo que hizo Nehemías como intercesor para cerrar brecha, cómo estaba el pueblo de Jerusalén. Dice las escrituras, 152 años con las puertas derribadas, donde los enemigos del pueblo entraban y salían, porque no había quien hiciera vallado, hasta que fue su hermano y fue allá a lo que era Babilonia, y le habló de la condición del pueblo. Y muchas veces vemos que el pueblo no ora, que el pueblo no ayuna, que el pueblo no está en integridad. El enemigo se mete cuando abrimos puertas, cuando nosotros no levantamos muros espirituales. Él siempre va a buscar la forma. Y hay algo, y es que el mundo de las tinieblas, como decía, es muy ordenado. Ellos hacen fortaleza. Y por eso, como decía Dionis, hay personas que sí están en el Evangelio y muchas veces no vemos que dan testimonio, porque no en todas las iglesias se trabaja con la liberación. El ministerio de liberación fue uno de los ministerios de Jesús. La mujer cananea, cuando tenía a su hija endemoniada, que se acercó, y era una mujer gentil, fue un puente para los gentiles. Y esta mujer se acercó al maestro porque su hija estaba endemoniada. Entonces él le dijo, no está bien echarle el pan de los hijos a los perrillos. Cuando los discípulos le dijeron, despídela, maestro, ella está loca y se está dando voces tras ti. Pero esta mujer, que tenía una fe inquebrantable, dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces vemos cómo el pan de los hijos es la liberación. Dice la palabra que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Pero la liberación es un proceso, la liberación se mantiene. Abrimos puertas de día en día. ¿Por qué? Porque somos heridos, somos lastimados. Pero Dios quiere que tú puedas discernir este mundo, el mundo espiritual, que es real. Y que puedas discernir cuando hay un demonio, un espíritu de las tinieblas operando, y cómo reprenderlo. ¿Cómo nosotros podemos cerrar puertas?
Y yo me he dado cuenta, las enfermedades son demonios que operan en nuestras vidas. Que nosotros, en mi familia, por ejemplo, mi mamá asumió su hipertensión, mis dos hermanos que no son cristianos todavía, pero que pertenecen ya, que son de la promesa, ellos asumieron la hipertensión. A mí en un momento me dieron usted hipertensión, no le pude decir al médico porque él no entiende lo espiritual. Amén. Yo dije, mentira del diablo, hipertenso es el Dios diablo. mío. Ay. Señor lo reprenda, Dios aleluya. Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Cada lastigazo representa científicamente 39 enfermedades más una y sus ramificaciones. Cada lastigazo representa Dios. que ningún demonio tiene parte en tu vida ni en mi vida, pero tú tienes que hacer resistencia. La palabra dice, resistí al diablo y este huirá de vosotros. Yo sé que aquí hay gente que están conectados, que están sintiendo ataque demoníaco, pero es necesario que tú empieces a cerrar brecha. Es necesario que tú te pongas, aleluya, como Nehemías dijo, no, hasta aquí el diablo va a oprimir el pueblo, hasta aquí. Y tú sabes, cuando nosotros hacemos fortaleza, cuando nos unimos en un mismo espíritu, como se unió Nehemías, como dijo Nehemías, hizo un cerco en toda Jerusalén y empezó a cerrar brecha. Yo me imagino que aunque Sanballat y Tobías se levantaron, hicieron fortaleza porque esto eran espíritu. Wow, aleluya, ellos estaban endemoniados. Dios. Y dicen las escrituras que dijeron, no, pero una zorra va a derribar estos muros. Cuando un hombre y una mujer tienen identidad. Y hay algo importante, Diony. ¿Tú sabes qué hizo Nehemías? Nehemías cerró brecha. Nehemías pidió perdón. Nehemías entró al mundo espiritual. Nehemías dijo, si hay alguna puerta en mis palabras que han abierto, yo pido perdón. Wow. Una de las formas de nosotros cerrar puertas es arrepintiéndonos. Viendo nuestras faltas. Dios. Que fue lo que yo hice cuando me estafaron y por eso Dios me... Voy a testificar eso después. Claro. Me canceló la deuda Wow. y me bendijo en el camino. Porque reconocí que le abrí puerta al diablo. Y en varias formas, y muchas veces porque somos santos, no. Nosotros estamos en un cuerpo que es vulnerable, en un cuerpo que es pecaminoso, en una naturaleza maldita que batallamos y decimos el enemigo es el culpable. Muchas veces el enemigo es nuestra propia carne porque no lo hemos sometido, aleluya, porque no lo hemos crucificado, porque no lo hemos llevado a la cruz, porque no lo hemos lastigado. Por eso el apóstol Pablo decía, no vivo yo, mas vive Cristo en mí, aleluya. Es necesario crucificar al viejo hombre para que las tinieblas no cobren parte en nosotros. Por eso dice la palabra, resistí al diablo, Sharabakamba, y este huirá de vosotros. Sí. ¿Y cómo hacemos resistencia? Siendo íntegros. ¿Cómo hacemos resistencia? Siendo obedientes. ¿Cómo haciendo resistencia? Sujetándonos. ¿Cómo hacemos resistencia? Aleluya, obedeciendo a nuestros pastores. ¿Cómo hacemos resistencia? Cumpliendo con la asignación divina. Hay mucha gente que Dios manda y dice, no, pero yo no voy a ir porque no quiero prueba. Aleluya, porque todo el que se mete, va a venir la tempestad y el principado y Euroclidón y le va a decir, tú no vas a pasar al otro lado, aleluya. Y vemos todos estos hombres de Dios que fueron atacados, amén. ¿Y a quién el diablo ataca? ¿A quién le tiran piedra? ¿A quién los demonios se le levantan? Diony. A la gente que cargan manto, a la gente que cargan presencia. Amén. A la gente que están siendo obedientes. Aleluya. La gente que siempre han vivido para marcar la diferencia en este tiempo. Ey, donde hay Sharamanda. tantos iguales. La gente que Gloria a siempre Dios. han hallado gracia ante los ojos de Jehová como Noé. Aleluya. Esas son la gente que se levantan en contra tuya. Gloria al Señor. La gente que de una manera u otra han desafiado los tiempos, han desafiado el sistema y han dicho, no voy a abrirle puerta al enemigo, no voy a abrirle puerta al diablo, no voy a abrirle puerta a los demonios, tampoco se lo voy a abrir al sistema, porque eso es otra puerta que se abre. Amén. La puerta del sistema. Son agujeros que el enemigo permite para que el enemigo entre a vivir contigo dentro de tu casa y dentro de ti como morada. Primero tiene que influenciarte con su sistema. Amén. Entonces, si no te influencia con su sistema, no te puede hundir. Y cuando te hunde, tú eres presa fácil. Amén. Porque ya tú estás en su atmósfera. Amén. Y una vez que tú estás en la atmósfera del enemigo, ya él puede entrar de manera legal y tomar tu cuerpo y poseerte. Amén. Entonces, convertirte en una presa. La gente cree que el enemigo entra de manera rápida. No, el enemigo entra de manera sutil. Al pasito, poco a poco. Eso no es nada. Vamos a dejar esto así. Esta mentirita, no es nadie te perdona. Una mentirita blanca porque tiene todos los colores, pastor. Amén. Oiga esto. Aleluya. Cualquier puerta, el enemigo lo usa para una gran fortaleza en tu vida. Amén. Entonces es necesario que esta audiencia entienda y comprenda que el enemigo no vacila un momento para verte hundido y para verte destruido. Cierra la puerta
para que el enemigo no pueda entrar. Una de las razones por las cuales el enemigo está logrando mucho terreno en este mundo entre los contemporáneos es porque estamos soslayando, estamos ignorando pequeños agujeros donde el enemigo crea grandes ruinas. Amén. Entonces, las pequeñas puertas que nosotros creemos que no es nada, el enemigo lo ve como un gran boquete para poder entrar por ahí. Amén, amén. Entonces, lo que nosotros ignoramos, el enemigo lo toma como herramienta de Fuerte. fortaleza y fuerte para poder atacarte y contrarrestar. Amén. Lo que nosotros vemos chiquito ahora, mañana es una gran ruina. Amén. Entonces, la gente tiene que abrir los ojos, despertar el entendimiento para que usted entienda que el enemigo no le interesa que usted sea del apellido tal. No le interesa que usted se congregue en tal iglesia. No le interesa que usted que esté bajo la cobertura de fulano de tal. Al enemigo lo único que le interesa es que usted le abra una puerta. Con usted abrirle una puerta, pastora. Amén. Y la primera puerta se abre en nuestras mentes, que es el campo de batalla. Amén. Desde que nosotros acariciamos un pensamiento y creemos que el pecado es cuando se consuma. Sí. El pecado se empieza en la mente, Amén. como dicen las escrituras. Y cuando eso ya nosotros lo acariciamos, entonces la mente se empreña y da luz al pecado. Por eso es necesario que cuando venga ese pensamiento, que cuando venga esa idea que no viene de Dios y tú la filtras por la palabra y dices, pero esto no es de Dios, porque el enemigo te la va como a maquillar y va a decir, no, pero esto no es nada. Entonces tú la filtras por la palabra y si tú ves que no viene de Dios, tú la abortas. ¿Cómo tú la abortas? Reprendiéndola. ¿Cómo tú la abortas? Renunciando. ¿Cómo tú la abortas? Desligándote, aleluya. Como dice la palabra, que todo pensamiento que no viene de Dios debemos llevarlo cautivo a la obediencia de Jesucristo. Entonces es una de las formas de cerrar puertas, arrepintiéndote, reconociendo tu condición. Cuando tú no reconoces tu condición, y de hecho lo testifico para la gloria de mi papá, de que en este momento que yo pasé este proceso yo me equivoqué. Usted y yo somos humanos, tenemos la capacidad de errar, pero no importa cuántas veces tú erres, lo importante es que hoy tú digas, Señor, perdóname, yo he abierto puertas. Muchas personas dicen, y no lo estoy diciendo para mí, muchas personas son presas de su propia palabra. Tremendo. Muchas personas se autocondenan y se establecen maldiciones por la boca, por la palabra. Por eso las escrituras dicen que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y usted me dirá, pastora, ¿cómo yo cierro esta brecha? ¿Cómo yo? El diablo me está atacando. De noche no puedo dormir. Siento mucho dolor. Sí. Siento mucha presión del enemigo. Yo sé que aquí hay gente conectada, que están siendo lastigadas, que sienten persecuciones, que no pueden dormir, que dicen, ya no aguanto. Aquí puedo ver por el espíritu personas que están ansiosas, que se le entra una desesperación. Pero en esta hora el Señor te dice, confiesa tu pecado. Si no tienes a Jesucristo, dile, yo te recibo. Aleluya. Sharabakanda. Yo te recibo. Yo cierro cualquier brecha a las tinieblas y a la oscuridad y me desligo y renuncio y pido perdón en el nombre de Jesús. Rompo con todo pacto generacional, con toda maldición, y hoy renuevo el pacto con Jesucristo. Hoy entro en un pacto eterno en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Eso es tremendo, pastora. Yo puedo creer que realmente cuando nosotros estamos siendo atacados por un espíritu de la tiniebla, ¿sabe cuál es el problema que yo he visto en esta generación? Que quieren sacar espíritus de la tiniebla de su cuerpo, de su entorno, de su vida, con argumentos literales. ¿Usted sabe la gente que yo he visto buscando consejo cuando realmente deberían de estar en propósito con el Padre? Para que esos espíritus se vayan. Eso es así. Dice, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Cómo se resiste al enemigo? En consagración, amén, en santidad, cerrando esa puerta en santidad, en integridad, como usted explicaba ahorita. Amén. Entonces yo soy de lo que creo que un espíritu no puede ser removido por algo literal o algo normal. Tiene que ser removido por una fuerza superior, y la única fuerza superior en contra del diablo es el Espíritu de Dios. Amén. Y hasta que ese Espíritu de Dios no llegue, el enemigo no se mueve. Amén. Él puede usar toda la herramienta que tenga, todo el conocimiento que tenga, y hasta que el Espíritu de Dios no visite tu casa, entonces ese demonio no puede ser removido. Amén. Entonces, ¿qué queremos traerle a colación a esta generación? A que si usted está pasando por este mal rato, conéctese en oración, busque a Dios, cierra la puerta donde el enemigo entró y te está trayendo sueños raros, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en la casa, se te están desapareciendo cosas, tienes sueños extraños. Búscalo en oración. No te asesores con gente que no ora. No te asesores con gente, gloria al Señor, que solamente manejan información pero no manejan resultados. Son personas que solamente quieren saber
pero no te Eso van a es ayudar a así. orar. Pero la persona que es espiritual te va a decir, vamos a tomar un propósito. Amén. Porque yo sé que yo conozco a uno que rompió mis cadenas. Y él también te puede romper tus Aleluya. cadenas. A él Oh, le llaman santo. Jesucristo. Amén. Y una vez que él entra, si él no edifica Poderoso. la casa, en vano trabajan los que le edifican. Amén. Si él no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. En otras palabras, más allá de lo literal, hay una fuerza sobrenatural que la posee Dios y es el único que puede Amén. combatir las tinieblas. Aleluya. Entonces, esta generación tiene que estar enfocada a rodearse de gente de Dios, de gente de oración. Si estás pasando por una situación caótica y sientes que no te está dando resultados los consejos, no te están dando resultados las palabras del vecino, la palabra de tu familia, vete al altar. El Señor te está llamando y te está diciendo, estoy preocupado en solucionar tu problema, estoy preocupado en darte la victoria. Son espíritus Amén. que te están haciendo la guerra y ellos no se van por más lindo que tú le hables. No, así es. Ellos se van cuando tú te pares en tu posición. Porque la Biblia dice claramente que Cristo nos sentó en lugares Celestiales, así Pero es. donde usted leyó, dice que tenemos lucha que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades Amén. que gobiernan en las regiones Celeste. ¿Y cómo nos sentaron en las regiones celestes con demonios allá? Aleluya. Entonces me di cuenta que nuestro asiento está por encima de los demonios. Amén. Ellos están por debajo de nosotros. Entonces, si yo me asiento en el lugar que Dios preparó para mí, los demonios siempre Van a estar por debajo. Entonces, creo que esta generación está siendo avasallada por los demonios porque no conocen su asiento espiritual. Pero una vez que usted se levanta como Amén. mujer de Dios, Santo, aleluya. y te aprieta esa falda y le dice al diablo, en mi familia tú no eres bienvenido. Aleluya. Se tiene que ir. Amén. Cuando tú le dices, yo no te parijo a ti, se tienen que ir esos demonios. Cuando tú le dices, mi matrimonio le pertenece a Dios, se tienen que ir esos espíritus. Pero hay que Amén. reconocer la posición donde nos sentaron. Así es. Entonces yo creo que hay gente que está corriendo como turba salvaje, sin idea, vuelto loco en la atadura, que no haya cómo salir de la opresión demoníaca, que es el tema que estamos hablando, porque no están en la dimensión que Dios le puso, que es el asiento espiritual. Amén. Entonces, la pastora y yo estamos acá tratando de hacerte retroceder y volver al asiento donde Dios preparó para que tú Aleluya. gobiernes en la cultura, Así para que es. tú le digas al enemigo, en mi generación yo voy a marcar la diferencia aunque usted te levante. Amén. Y creo, pastora, ya con esto te voy a dejar para que suelte la última palabra y ore por esta generación. Amén. Amén. Creo que realmente hay procesos que Dios nos permite pasar espirituales para librar a una generación futura. Así es. Estoy O sea, de acuerdo. Que hay cosas que tú dices, wow, pero ¿por qué me pasa a mí? Yo no tengo la culpa, yo no abrí brecha, no abrí puerta. Mas sin embargo, Dios tiene tanta confianza contigo al ser espiritual que te usa a ti como motor, como Amén. instrumento para librar una generación que mañana no va a tener respuesta. Pero tu realidad, tu vida, lo que tú pasaste, es lo que le va a dar a ellos acceso a poder tener libertad en todo lo que están viviendo. Amén. Amén. Estoy de acuerdo. Entonces, yo entiendo que Dios está levantando una generación como la generación de Isaacar. Amén. Isaacar le dijo a Jacob, burro de carga, con una carga profética. La generación de Isaacar era una generación que amaba el conocimiento, una generación entendida en los tiempos, una generación que tenía discernimiento. Y esta es una generación que Dios quiere levantar. Pero como decía mi amado Diony, Dios quiere personas que se sienten por encima de lo natural. De hecho, los demonios habitan en el segundo cielo y el Señor está sentado en el tercer cielo, en el trono de la gracia. Y la palabra dice que Dios puso el hombre sobre la tierra en el huerto del Edén y le dio autoridad sobre todo lo creado. Cuando dice sobre todo, es sobre la muerte, es sobre los demonios, es sobre la potestad, es sobre la deuda, es sobre cualquier escasez. Pero cómo yo puedo ejercer y caminar sobre lo natural, rompiendo con todo límite, cerrando brecha, aleluya, haciendo como hizo Nehemías, que reconoció su pecado, que pidió perdón, que se humilló, que luego estableció la unidad, pero estaba en integridad, y lo que no pudo ser edificado en 152 años fue edificado en 52 días, aleluya. Es necesario, pero hay algo que me impacta, era que estos hombres se levantaron a edificar y en una mano tenían la espada y la otra la tenían en la obra, aleluya. Y dice la palabra que ellos no dormían, que de día y de noche estaban ahí posicionados por si el enemigo venía a meterse. Toma la espada del Espíritu, toma estas armaduras que decía el apóstol Pablo, aleluya, revestido de todas las armaduras de Dios para que en el día malo pueda estar firme. Toma la espada, toma el escudo, toma el yelmo, toma la coraza, toma el casco, ponte el calzado. Cada una de estas herramientas y armaduras que tenemos los cristianos pero que no lo sabemos usar. Decimos que creemos,
Y cuando Dios nos dice y viene una pruebita, salimos corriendo, Sí. nos escondemos, empezamos a quejarnos, pero los demonios creen, pero no desatan la fe por la palabra. Si Dios te dio una palabra, no le temas al principado que se te ha levantado, no le temas que no hay que comer en la despensa, no le temas este espíritu de escasez, repréndelo. Pero tienes que saber que, como te decía, tienes que posicionarte en el lugar que Dios te colocó. Wow, Aleluya. tremendo. Mi alma alaba la gloria de Dios. El Señor te dio poder para atar y desatar. Cuando se les reveló a Pedro, le dijo: esto no te lo reveló ni sangre ni carne. Dios está levantando una generación de revelación, una generación con identidad, una generación que sabe que tiene un padre, una generación que sabe que Jesucristo le dijo y nos dejó que donde Él está, también nosotros que estaremos. Que la gloria que el Padre le dio a Él, se te la dio a ti, me la dio a mí, para que seamos uno. Pero ¿cómo se va a manifestar esa gloria? En la unidad del pueblo. Aleluya, para que seamos perfectos en unidad, porque donde Él está nosotros también vamos a estar. Wow. Aleluya, esta gloria fue para nosotros, amén. Entonces estamos llamados a esto. Sí que hay personas que yo sé que van a ser libertadas, cadenas que van a ser rotas, aleluya. Yo quiero que estemos orando ahora, gloria al Señor. No importa cuál sea la opresión que tú tengas, yo pude vencer aquella opresión, yo pude vencer aquel proceso que pasé. De hecho, Dios me estaba preparando para conocer el mundo espiritual. Y muchas veces, Dios, y estoy terminando ya para orar, hay maldiciones, como decía ahorita, que entran, el pecado no se hereda. Cada quien va a pagar por lo que hizo, amén. Y todo esto está registrado, aleluya. Pero la iniquidad es un árbol, es el árbol y la raíz de la maldad. Esto se hereda, así como la ley, la genética, que es una rama de la biología que establece que los caracteres hereditarios, genotípicos, fenotípicos, se transmiten por la línea de sangre. También las maldiciones se transmiten. Entonces hay maldiciones que tal vez te están atacando, pactos ancestrales, pactos generacionales. De hecho, veo personas que sus padres hicieron pacto con el varón del cementerio, que la 21 división están operando, y es necesario que tú entres al mundo espiritual. Es necesario en esta hora que tú digas: yo pido perdón por el pacto que hicieron mis ancestros en el nombre poderoso de Jesús. Porque ¿cómo tú vas a cerrar la brecha? Por donde mismo entró la maldición, por donde mismo entró el demonio, por ahí va a salir. ¿Por dónde entra la vida? Por la boca. ¿Por dónde entra la vida? Por la palabra. ¿Por dónde entra Cristo, que es la vida? Cuando tú lo confiesas, cuando tú dices: yo renuncio a la muerte, recibo la vida, aleluya, e inscríbeme en la Junta Central Electoral del cielo, porque hoy cobro identidad, hoy paso a Bashar, a Bacanda, hoy paso a ser hijo legítimo de Dios, aleluya. Padre, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Mira cada una de las vidas que están conectadas, que están viendo esta transmisión, Señor. Padre, tú conoces su condición. Personas que están siendo asediadas, personas que están siendo oprimidas, personas que están siendo cautivas del enemigo, personas que están viviendo sueños terribles, personas que están ansiosas, personas que escuchan voces contrarias. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, por el poder de tu espíritu, así como la cananea, dice la palabra que el Señor le dijo: hágase como tú quieras. Que cada uno de los que están conectados quieran recibir la salvación, porque esto era lo que Jesús les decía: quieren ser salvos. Si quieres ser salvo, Señor, si ellos te reciben, Padre, que tú rompes estas cadenas ahora, que tú les libertes. Dios mío, enviamos la palabra declarando que toda cadena se rompe y que todo espíritu de la tiniebla, Señor, suelta sus vidas, suelta sus mentes, suelta sus corazones, Señor. Creemos que tú lo harás para gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Si tú recibiste al Señor, si quieres ser salvo, que esto era lo que Jesús preguntaba, aleluya, tú recibes todos los beneficios del reino, que son liberación, que son las cosas, las añadiduras de este siglo y en el siglo venidero, como dicen las Escrituras, la vida eterna. Gloria a Dios, impresionante. Giovanni Taveras, gloria al Señor, la pastora estuvo acá soltando una palabra poderosa. Creo que el mundo espiritual hoy en día ha sido ya la plataforma, no es que será, ha sido la plataforma por donde vamos a navegar muchas personas, conociendo misterios, conociendo a Dios, conociendo la voluntad agradable y perfecta del Padre, la manifestación angelical y todo lo que Dios quiere traer a nuestra vida espiritual. Creo que hay tesoros ocultos en el mundo espiritual que han sido abiertos para que nosotros podamos acceder a ellos. Aleluya. Esta palabra tremenda, gloria al Señor, opresión demoníaca. Ya sabes, gloria al Señor, cuál es el artefacto que vas a usar.
ya sabes cuál es la herramienta, ya sabes cómo acceder y cómo reprender esos espíritus cuando te toquen. Gloria al Señor. Aleluya. Este es tu segmento, Conociendo el Mundo Espiritual. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y la pastora Giovanni Sánchez de Taveras. Dios les bendiga. Gloria al Señor. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.